Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches tal y como te sientes está bien, está perfecto. Gracias y bienvenido nuevamente aquí a tu canal, La Reconociendo Ser, a este programa que hacemos en directo que es Charlas de Café, donde hablamos un poco de todo aquello que surja. Puedes hacer tus preguntas en el chat, ¿ok? En el chat puedes, generar una duda de las que tengas y entre nosotros, si se puede, pues entre los que estén en el chat y los que estemos con aquí en directo, pues vamos a responderte, ¿vale? Lo mejor posible y siempre desde la parte amorosa, es decir, sin intención de ningún tipo. Bueno, voy a dar paso a nuestras invitadas, ya sabemos, Catalina y Laura, ¿de acuerdo? Si tuviera los efectos especiales haría lo de las palmas, ¿no? Para que sea un poco más bonito. Bueno, pues aquí vamos a dar paso a Catalina, a Laura y ya estamos todos. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas. Hola, Muchas bien. gracias. Bueno, no sé, ¿de qué quieren que hablemos hoy? El día está así como para, no sé, como para Mira, fluir. para fluir, fluir, pero desde interiorización, de ir un poquito para adentro para poder discernir todo lo que estás viviendo, que no significa que estés rechazando lo que estés viviendo, sino que estás discerniendo si te está llevando una creencia, si te está llevando una costumbre, si te está llevando puesta una necesidad. Entonces, me parece eso de discernir qué es lo que nos está, cómo estamos viviendo lo que se está presentando, ¿no? Porque está muy ágil todo, es muy rápido todo, los acontecimientos, las experiencias, y si no hacemos un momento de decir, epa, a ver, inhalo, exhalo, ¿me estoy dejando llevar? ¿O resulta que sí es el ser que se está expresando habiendo integrado las luces, las sombras, o sea, la mirada total desde los 360 grados y no desde un puntito en especial? Una penita, ¿no? No, está bien. Mm, ¿Y tú, Catalina, qué tal? ¿Qué sientes? Como para hablar de algo así. La verdad que no lo he sen o sea, no lo he pensado y digo, yo voy a fluir con lo que propone, o sea, ni lo exactamente, o sea, ni sabía lo que va a ser, que como siempre, pero digo, yo voy a fluir con lo que hay. Entonces, esa parte de discernir que lo que dice Laura y tú muchas veces, es una parte muy interesante de si podíamos profundizar en ella. Vamos a Ujú. ver, porque en algunas ocasiones lo hemos dicho y es un tema bastante interesante y es a diario que uno mismo tiene que hacer con todo lo que le sucede a diario. Entonces es algo que podíamos desarrollar y comenzar por ahí. Y luego, pues, a lo que nos proponen las personas que están por aquí, Bea, Elena y quién más, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues hablemos del discernimiento. Bueno, ya que Lau se echó al ruedo, pues ala, Comience. comienza. ¿Qué quieres contarnos? Eso, el discernimiento de por qué o nos podemos, con lo que vivimos, ¿no? Una experiencia puntual o varias experiencias en el día. Eh, si no tomamos ese momento de introspección, ese momento de autoescucha, nos lleva puesto las costumbres, las necesidades, eh, el querer responder al afuera de una manera como rápida. Entonces, como un entrenamiento porque no estamos totalmente aceitados todavía en ese ser, no estamos como totalmente acoplados, nos está llevando de un lado al otro para removernos lo que estábamos parados en creencias, ¿no? Desde dónde nos construimos. Ujú. Entonces, discernir, tomar ese momento de introspección, ese momento de autoescucha y no llenarnos de ruido por un instante, unos minutitos, 10, 15, 20 minutos, una hora, el tiempo que tengas, pero poner la intención de poner ese freno
para poder hacer esa autoescucha, es como de lo que estás viviendo, es como poder decantar y tener la agilidad a las cosas que se están presentando, a las experiencias que se están presentando. Por Claro. eso digo, no es rechazar lo que estás experimentando, sino al contrario, ¿qué información hay ahí que es tan rápida, tan ágil, que o te lleva puesto para distraerte o te está llevando para estar cada vez más presente en ti? Ujú. Sí, eso está muy interesante. Bueno, mientras que estabas hablando estaba viendo varias cosas, ¿no? La primera que estaba viendo es importante que la gente que está en todo este camino del despertar de conciencia, de espiritualidad y demás, el camino lo recorran siempre desde la parte humana. Es decir, no pensar que somos espirituales y que yo tengo que hacer esto porque soy espiritual. No, no, no. Esto requieres hacerlo tú contigo por y para ti. Porque la parte, esa física, esa parte que tú ahora mismo ves cada vez que te miras en el espejo, esa es la que se está experimentando. Y esa es la que requiere hacer este reconocimiento de ella. Y eso es un reconocimiento muy interno. Si le metes espiritualidad, vas a engancharte en demasiados temas que te van a poder mantener alejado de aquella meta, por definirlo de alguna forma, porque, bueno, sabes que no me gusta definir como meta. Es un camino en el que cada uno llegará a donde requiera llegar en el momento en el que requiera llegar. Y uno puede estar más adelante o más atrás, ¿vale? El tema es que tú hagas esa intención contigo, que disciernas esta primera parte. Esta primera parte es, ok, yo soy quien soy Pepe, soy Julita, soy Romeo. Ok, vale, pues Romeo o Julita o Pepe son los que requieren discernir de ellos mismos de qué requiero yo hacer conmigo, primero, para sentirme bien, para ser mejor persona o ser conmigo, para que mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, yo las pueda ver mucho más fácil, más rápido, sin juicios, sin culpas y mostrándome a mí mismo que eso es o no es correcto o que eso está mejor o no, ¿vale? Cuando ya se hace todo eso, entras en un camino. En el camino vas a entrar. Pero ese primer discernimiento, el desde dónde voy a comenzar a caminar, se me hace interesante porque veo a mucha gente, pues eso, ¿no? Que piensa, siente y cree que ya están despiertos en todos los aspectos y cuando los ves, pues están más perdidos de lo que ellos piensan y de lo que ellos creen, ¿vale? Que es su proceso, sí, es su proceso. Pero desde aquí, pues tratamos de dar herramientas para que no se pierdan, porque se puede perder el que sea, no importa el grado de conciencia en el que esté. Se puede perder si vuelve a engancharse en temas sutiles, ¿vale? Y para que no, yo lo que les doy o les comparto es que la primer parte para discernir es desde donde yo comienzo todo este camino conmigo o con una idea. Porque si lo hago conmigo, voy en el camino correcto. Si lo hago en una idea, estoy ya perdido desde el principio. ¿Por qué? Porque no te reconoces tú y ya piensas, sientes y crees que eres algo. Eso llega. ¿Lo eres? Sí, tenlo claro, lo eres. Pero eso llega. Ese es mi primer comentario. Sabes que ayer hubo un encuentro en un grupo donde, bueno, dos expresábamos en base a nuestro caminar espiritual, ¿no? Desde nuestro, digamos que profesión que se ha abierto a la espiritualidad. Y otras dos personas que no tenían ese camino espiritual. Sí, un camino personal que cuando las escuchabas hablar, una puntualmente, la escuchabas hablar en lo que había hecho de su elección, de que sucedió tal cosa en su vida y dijo, un parate y de aquí en más camino por mí.
desde mí. Y ella no conocía de espiritualidad, ¿no? No conocía ni de las herramientas, no conocía de los caminos, sino de ella misma. Entonces, al hacer ese encuentro, decía, ¿cuánto me falta? Y yo le decía, pero ¿cuánto ya has caminado? ¿Cuánto ya estás en ti? Y que lo que no es que te falte, sino que ahora es seguirte reconociendo en lo que estás experimentando, en cómo te estás experimentando. Que lo demás van a ser ingredientes y por eso viene también lo del discernimiento, ¿no? Porque en el afuera aparecen tantos ruidos, tanta información que si no haces ese espacio de introspección, de silencio, de autoescucha y de reconocimiento de todo lo que ya has caminado, es un momento como para perderte. Y en cambio, esta persona tenía unas raíces tan bien profundas desde su reconocimiento, desde su valía, desde su aporte a ella misma primero, para los demás, que lo expresa de una forma tan rica, tan nutrida, tan cultural, iba a decir, tan expresiva, ¿no? Desde su arte, que ya lo estaba haciendo. Entonces, el decir, ay, todo lo que me falta es discernir que ya estás en ese lugar tan hermoso que ya te elegiste. Así es. Sí, es importante tocar estos temas. Yo en mi camino yo nunca pensé, ni tomé, ni sentí, ni creí nada acerca de espiritualidad, ni de nada. Yo en todos estos temas estaba perdido, no perdido, no encontrado, ¿vale? Estaba más tapado que la oscuridad, vamos. Pero donde sí tenía mucha luz era en mí. Y me refiero, jugando con las palabras, tenía mucha luz porque yo era conmigo con el que estaba recorriendo ese camino. Y todo ese camino me llegó a la hora. Pero me llevó de la mano, en el cual yo me agarré a la mano mía y me fui mostrando por qué piensas, por qué sientes, por qué reaccionas, por qué actúas, por qué haces, por qué esto, por qué lo otro, para qué. Me fui haciendo todas esas preguntas internas y mostrándome todo aquello que realmente somos, porque todo el mundo sabe, es decir, todo el mundo sabe lo que es correcto o no, lo que está bien o no, lo que está mal o no, lo que es arriba o abajo. Todo el mundo sabe dentro de toda esta dualidad. Es decir, nadie viene aquí a enseñar nada de eso, todo el mundo sabe que apuntar con una pistola a alguien en la cabeza no es correcto. Todo el mundo sabe que robar no es correcto. Todo el mundo sabe que hablar mal de alguien no es correcto. Es decir, todo el mundo sabe lo que es y lo que no es correcto. No tenemos que enseñar nada. Y nadie viene a enseñar nada de eso. Pero tú mismo sí puedes enseñártelo. Y no lo haces. Porque encima te mientes, te engañas. Y cuando lo disciernes, ¿vale? Que discernirlo es observarlo, pensarlo, comprenderlo, entenderlo, desde esa parte tuya en la cual se integra amorosamente, ¿vale? Cuando eso lo haces, te das cuenta que te estabas engañando, que te estabas mintiendo, que tú ya sabías que eso estaba mal y si seguiste adelante, y que tú ya sabías que eso estaba incorrecto y seguiste ahí. Entonces, para mí el principal camino es con uno, la espiritualidad viene después. No es algo importante en el camino. ¿Por qué? Porque nunca dejaste de ser espiritual, nunca. ¿Vale? Lo que pasa es que tú no lo recuerdas, pero nunca dejaste de ser espiritual. Todo eso que te llama y que te guía desde dentro, en el que te está mostrando qué es correcto y qué no, qué está bien o qué no, qué es arriba o abajo, ¿vale? Por definir todo un poco en general la dualidad. Eso eres tú, ese ser, esa individualidad, esa divinidad que tú eres. El tema es que desde dónde lo hago. Ese es el tema. Y para poder entrar en un camino correcto contigo, requieres hacerlo desde el personaje, no pensando, sintiendo y creyendo que es que yo soy espiritual y hago las cosas desde ahí, porque entonces se te van a ir todas esas pequeñeces que asoman en el personaje debajo de la mesa para que no las veas.
entre ellas ego, orgullo, juicios, culpas, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es la mochila del personaje. Y todo eso lo ve el personaje, no el espiritual. El espiritual, el que se pierde, estamos hablando de temas así como que muy apartados, ¿no? El que comienza su camino desde la espiritualidad, pensando, sintiendo y creyendo que como es un ser de luz, como es un ser de amor, pues es que yo esto y esto y esto, sí, pero no te das cuenta en esta de acá. Porque como solo estás al pendiente de aquí, no te das cuenta de esta. Y la que está jugando aquí en este juego, en el personaje, es esta. ¿Vale? Y aquí no te estás mostrando ni ese amor, ni esa luz, ni esa calma, ni ese... No, no te lo estás mostrando porque no lo quieres ver. Porque hay cosas que duelen, hay cosas que lastiman, hay cosas que están ahí integradas en el fondo, de las que ha vivido el personaje, que son las que tú requieres discernir, aperturarlas, observarlas desde otro lado, desde otra consciencia. Si tan espiritual eres, hazlo. El tema es que yo veo que hay mucha gente que se pierde porque temen, les da miedo, les es muy doloroso, ¿no? Bueno, ya, joder, es que estoy aquí, siempre me ocurre igual. O es muy doloroso, o todavía no se puede poner ese momento de observación que todavía sigue siendo llevado por los miedos o por las ganas de... Entonces eso también forma parte de tener el amor a ese espacio nuestro que todavía no entiende, no comprende o requiere otra vueltita para poder mirar a lo que se está presentando o esa vivencia que se está presentando, mirarla con otra calidez y calidad para que eso, en lugar de estar como enfrascado y pechando y doliendo, pueda ser mirado desde la suavidad que uno es. Sí. ¿Tú qué opinas, Catalina? Pues de lo que habéis contado ahora, pues mira, de hecho, todo lo que nos sucede aquí, ¿no? En este 3D donde hay una energía muy densa, ¿no? Es ¿para qué sucede? Pues para vernos, ¿no? Y para llegar a este ser divino que ya somos y para reconocerlo, digamos así, primero nos tenemos que levantar desde esa sombra donde está ese personaje y de conocernos primero a ver todo ese personaje que a lo largo de la vida ha sido creciendo en nosotros o alimentado por nosotros, aunque sin saberlo, por supuesto, pues por eso llega un momento cuando ya podemos tener, digamos, ese momento de lucidez con nosotros y a comenzar a elegirnos y volver, digamos, a este camino con uno mismo, sea cual sea. Pero hasta que llega ese momento, igual que todos, pues hemos estado ahí sin saber nada, y por lo menos yo también, de espiritualidad. Sí que es verdad que me atraían temas, ¿no? Me atraían, me gustaba leer libros, por ejemplo, o sea, que me sentía cómoda, mejor dicho, cuando leía esto y todo esto. Es verdad, pero llegar a decir, como lo digo hoy, que somos divinidad, por ejemplo, o que somos dioses, por ejemplo, no. Pero es verdad que todo primero es vernos en este 3D, en esa energía, donde más densa y donde las experiencias mismas y las personas no las ponen delante para que podamos ver, podemos ver todo esto, lo que hemos hablado muchas veces, creencia o no creencia, emoción, aquí pensamiento y todo lo que involucra a uno mismo. Y ahí es donde llega ese momento de discernimiento, de decir, ok,
Ahora, actúo, hago, soy, desde dónde o cómo. Ahí es donde comienza esa introspección, ese viaje contigo y ese discernimiento, ¿no? Y Ujú. es aquí en esta energía, porque además las personas de tu alrededor te lo ponen tal cual, o sea, ni te, de hecho, bueno, tú mismo lo estás atrayendo para comenzar eso contigo, ojo, le estás atrayendo no para responder a ellos, no, para responderte a ti, que es diferente. Así que yo esa parte no la conocía de esa palabra, pero sí que sabía que es uno con uno mismo y comenzar a ver qué sucede en mí o qué hago, dónde hago, cómo lo hago. Y es, bueno, discernimiento o discernir, porque discernimiento, la palabra miento, Miento, no me va. decir cierto. Pues igual que conocimiento, pues me voy un poco a conocer o a discernir y dejo el final. Bueno, No, no, y está muy bien expresado porque yo siempre os digo lo mismo. El verbo tiene poder Ujú. y muchas veces han usado ese verbo en el que no se reconoce para que sí haga ese poder. Necesito, tienes, ¿no? Entre otras palabras que se usan mucho, ¿no? Y además se usan, yo creo que en el cotidiano todo el tiempo. Es que Ay, tienes que, o es que necesito esto, y entonces, bueno, pues no solamente te estás obligando o le estás obligando a quien está escuchando esas palabras de ti, o le estás diciendo que no tiene porque necesita, ¿vale? Y le estás haciendo estar en una escasez, igual que tú. Es decir, que el verbo tiene poder y es importante lo que acabas de decir, ese miento, al final, pues es un definitivo que define ahí, ¿no? Un poco más la coletilla de la palabra. Sí, es ir observando todo, las palabras, las acciones, los pensamientos, todo, todo porque al final todo eso es lo que te va a hacer a ti reencontrarte. Al final, a ver, yo creo que ustedes, ¿vale? Y aquellos que están un poco más con nosotros, ¿no? O en el camino con el que yo comparto y tal, pues están haciendo una observación más profunda y están descubriendo muchas cositas de ellos mismos dentro de esa observación profunda. Cositas que antes usaban, decían, cargaban y que desde esa observación están empezando como a que fluya, a que salga, a que se vaya y no sigues cargando eso. Es lo mismo que el discernir. El aprender a discernir lo que te va a hacer es comprender aquello que te estás exponiendo. Yo discernir siempre, cuando alguna vez me dicen, bueno, pero ¿y cómo puedo discernir? Yo siempre digo lo mismo, ponte en el centro de aquello que vas a discernir. Y ahora expon frente a ti el tema, la situación, los personajes, lo que tú requieras hacer. Y luego te vas a ir poniendo en todos los lados para que puedas ver desde todas las perspectivas el asunto completo. Porque tú tienes una visión y es tuya, es perfecta, bien. Pero no estamos hablando de que tal vez sea la correcta, es la tuya y para ti es correcta. Pero el que está frente a ti también tiene la suya y es correcta para él. Y cuando haces ese ejercicio y te acomodas en todos los lados, te das cuenta que la importancia no depende desde dónde venga, sino el asunto. Y entonces dejas de juzgar, culpar, señalar y estar al pendiente de quién te dijo, qué no te dijo, ¿vale? Y te enfocas solo en la parte que requieres discernir. Y entonces la ves de un modo totalmente distinto. Ya no la ves con adjetivos, la ves desde esa parte amorosa en la cual tú pones la intención de comprender el evento, la situación, el tema, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjate que en ese ejercicio, la cantidad de historias que te has descargado para aprender a discernir algo y no juzgarlo, o no quedarte desde ese lado tuyo en el que no me salgo
donde está tu ego, tu orgullo, tus historias, ni ponerte en el lado del otro para que no se vaya, que te da pena, que te entristece. No, 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 no. Te estás poniendo del lado del tema a discernir, de la cuestión que tú quieres comprender, limpiar, integrar, etcétera, etcétera. Al hacerlo de ese lado, de esa forma, comienzas a caminar sin juicios. Sin darte cuenta, empiezas a caminar sin juicios. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo y te estás mostrando la forma de caminar sin ver al personaje que está frente a ti, sino viendo el tema, la situación, el asunto, la experiencia. Y entonces empiezas a centrarte en ti, en verlo desde una parte mucho más profunda, no desde la mente, no desde los juicios, desde la mochila de historias que cargamos con etiquetas, definiciones, arquetipos. No, no, no. Simplemente quieres observar y ver qué es eso que ha ocurrido dentro de ti, porque lo que tienes frente a ti es un evento X y está haciendo una serie de reacciones dentro. ¿Qué es eso y qué está reaccionando? Ni siquiera ya te pones a juzgarte tú a ti mismo. Simplemente tratas de comprender qué está pasando entre lo que tienes ahí, ese evento, en el cual estoy discerniendo, y esa parte interna en la cual está reaccionando. Al final lo que haces es tener una charla contigo, en la cual te estás mostrando, comprendiendo e integrando desde la calma y el amor que eres el evento que acabas de discernir. Hermoso, comenzando desde el discernir, interiorizar, para poder elegir, mirá todo cómo se ha abierto. Sabés que yo usaba mucho, al compartirme ahí en las sesiones, de que las personas se pusieran en diferentes lugares para poder ver esa misma situación desde otro lugar, desde otro punto de vista. Entonces las cosas no asustan de la misma manera. Entonces no se confronta de la misma manera. Entonces baja lo que es la intensidad de lo que es ese evento, ¿no? Esas situaciones, como decís. Y es muy lindo el poder darse, correrse de la esfera, como digo yo, ¿no? Siempre estás parado en el mismo punto y tenés 360 grados para poder recorrer y nos quedamos ahí parados en una misma mirada. Y hacer ese cambio, mirá la profundidad a la que llegaste, de lo que estás haciendo es hacer esa charla contigo, hacer esa conversación contigo, porque nos perdemos en que todo es una frecuencia. Y si en el afuera está viendo ese ruido, ¿por qué te está moviendo adentro? ¿Para qué te está moviendo adentro? Y ahí vuelvo con Cata con las sombras. La sombra es ¿para qué la creé? Porque forma parte de mi creación. Al saber que forma parte de mi creación, le pego, me la quiero separar, la quiero alejar, quiero luchar, la tengo que perdonar. Y si formó parte de mí para algo, gracias en esa dualidad que estuve caminando, estuve aprendiendo y me fue llevando, porque a medida que me iba asustando, me iba alejando, pero iba reconociendo de que estaba siempre presente. Hasta que un día dije, bueno, me paro frente a esa sombra, miedo, culpa, procrastinación, manipulación, la sombra que sea, y veo toda la información que tenía, lo que me estaba cuidando, cuándo aparecía, para qué aparecía, cuándo nació, para qué nació. Y ahí es cuando haces esa charla integrándote con esa otra parte. Así es. Si piensas en la sombra, me vino así un poco la imagen de en la noche, ¿no? Siempre está contigo. O sea, tú puedes, o sea, cuando tú andas, la sombra ¿dónde está? Al lado tuyo. Es que está ahí. Sí, y eso es lo que has hecho tú, Laura, has descrito. Entonces, si está al lado tuyo, está contigo, y entonces algo te quiere mostrar.
Y la sombra no es más que esa parte donde profundizar, indagar y poco a poco sacar, ¿no? Desde allí esa chispa de luz, porque realmente es luz y oscuridad, ¿no? Como dice más o menos, pero es simplemente eso, profundizar ahí, estar dentro de esa sombra y a ver por qué me irrita esto, por qué piensa esto, por qué me molesta esto, etc, etc. Pues la sombra para eso está con nosotros y eso es parte de nosotros, con lo cual, pues de la mano estamos juntos, ¿no? Es nuestra experiencia de vida y eso es lo que nos da la sabiduría. Sí. Buscamos conocimiento, buscamos saber quién nos puede dar esa información, ese conocimiento y el caminar todas esas cosas. Mirá, es como recuperar tu propio estado de presencia, tu propia sabiduría, tu propia chispa con ese caminar. Cuando vas reconociendo esa luz, esa sombra, pucha, era yo misma. Es lo mismo. Sí. Así es, puedes tener conversaciones muy plenas con tu sombra o muy plenas contigo, como tú lo quieras ver, ¿no? Si te puedes plantar un día soleado y vas a ver la sombra, bueno, pues comienza a tener esa charla. A lo mejor la sombra te sorprende y empieza a darte un repaso que no veas, ¿vale? Es decir, eso es lo interesante de todo este camino, que como lo haces tú contigo, tú te marcas el vocabulario, te marcas la velocidad, te marcas las formas, los modos, te marcas todo. Yo solo te voy a dar un tip, que yo lo hacía conmigo. Y lo hacía, no sé el por qué, simplemente era algo como que ahora después de que has soltado todo el infierno, ahora date cariño, acaríciate, ¿vale? Y entonces cuando hagas una parte, esa parte en la que te estás reprochando, mentando la madre, te estás diciendo de todo, porque todo el mundo lo hace. Es más, esa parte es la que más se hace, ¿vale? Cuando uno está en esos eventos o en esas situaciones. Perfecto, desahógate, porque eso es bueno que lo saques. Pero después agarra la otra y empieza a frotarte la espalda tú solo, tú mismo. Bueno, tranquilo, ya sabes que joder, que esto es así, que tal, que estamos aprendiendo, estamos viendo las cosas, estamos a ver si nos acompañamos, a ver si solventamos, a ver si encontramos esa solución y tal, porque ese equilibrio que te estás mostrando tú a ti, lo estás integrando. Y ese equilibrio al final va a estar dentro de ti. Porque te estás mostrando un tema, te estás mostrando lo otro, en el cual no le estás dando poder a uno ni a otro, solo te los estás mostrando. Ese detalle es muy importante para el caminar, para aprender a observarnos, porque si no, puede uno de los dos tirar siempre un poquito más que el otro y encima, si no me di cuenta, lo voy a seguir arrastrando, ¿vale? Entonces, si se van a mentar la madre, si van a decir todo aquello que se van a decir y se van a exponer, perfecto. Pero luego recuerden poner la mano amorosa, la mano en la cual yo me voy a abrazar a mí mismo, en la que yo me voy a dar esa calma, en la que yo me voy a permitir dejar de llorar o dejar de estar enfadado o dejar de estar sintiendo esa ira. Y entonces, como les digo, en ustedes lo que va a aparecer, ¿vale? No de un día a otro, pero va a aparecer progresivamente es a comprender en ustedes ese equilibrio interno con ustedes, sin ir hacia un lado, sin ir hacia el otro. Porque ese aprendizaje luego lo van a poner en todo, lo van a poner en el emocional, lo van a poner en el mental, lo van a poner en el energético, lo van a poner en todo. Al final ustedes lo que van a hacer es permanecer en su centro. ¿Les suena, no? Eso de mantenerse en el centro. Si ustedes no se muestran esto, ¿qué centro es el que van a ustedes tomar? Si ustedes no van a saber el centro que requieren, ¿se van a poner en uno que tire más hacia un lado o que tiren más hacia el otro? Por eso comiencen desde el discernir, comiencen con este tipo de cosas. Siempre.
pongan uno, expónganse ahí toda la furia y todo lo que ustedes quieran, sáquenlo, pero luego que entre el otro amoroso, el otro que me abrace, el otro que me diga, el otro que me acompañe, el otro que me tome de la mano y me diga, hey, tranquilo, que no estás solo. ¿Recuerdan todas aquellas cosas que siempre les digo? Acompáñense, tómense de la mano, háblense. Está aquí. Ustedes se lo pueden mostrar cada vez que ustedes quieran hablar con ustedes. Y como les digo, desahóguense, disciernan todo aquello que ustedes son. Por ejemplo, estamos en el tema de discernir. Ok, háganlo desde ustedes. ¿Yo qué soy? ¿Qué creo, qué siento, qué pienso que soy? También les digo algo, cuando pienso, siento y creo, están en la 3D. ¿Vale? Eso es para que vayan tomando un poco más de conciencia de palabras que usamos. Cuando yo pienso, cuando yo siento y cuando yo creo, es el muñeco. Cuando yo soy, eres tú. Entonces, todo aquello que yo puedo mostrarme cada instante me lleva a todo aquello que yo soy cada instante. Aprovechen y pongan no solamente la intención, sino la atención. Esa observación profunda de qué hago, cómo hago y el por qué o para qué lo hago. Porque todo les lleva, yo siempre les he dicho, todo lo que está expuesto fuera, todo, absolutamente todo, está expuesto para lo que decidas. O para encontrarte o para perderte. Y la única o el único que tiene esa decisión eres tú. Nadie más. Ah, hola, Catalina. Ah, no, es Jesús. Estoy aquí. Es Jesús. Vale, entonces Buenas es tardes. importante. Es importante. Bueno, quería solamente matizar ahí eso. Sí, porque cuando sucede esa parte de que no nos damos ese, ¿no? Esa caricias o ese amor o esa dulzura, ternura, normalmente siempre sucede después de una parte de nosotros que no hemos comprendido. Ha sido, por ejemplo, herida. Y después, cuando tú tienes una supuesta herida o lo que sea, ¿qué hay que hacer? Pues acariciarla, ¿no? Mimarla, amarla, para que poco a poco tome, ¿no? Esa forma de uno mismo, de nuevo, ¿no? Porque si tú tienes una herida, ¿qué haces? Pues la vas limpiando, la vas cuidando, la vas acariciando, ¿no? Y todo de eso, por eso decías tú también, Fernando, claro, ámense, háblese y todo, pero a la vez acaricia, pues date ternura, dulzura, comprensión, porque todo esto lo que te das a ti, pues lo vas a dar fuera también, está clarísimo, pero primero te lo tienes que dar a ti. No vas a poder, no puedes dar fuera lo que no te das a ti mismo. No hay... Así es. Lo Así importante es desinfectar la herida, como dice, de soltar todas esas emociones que están ahí, porque si no las seguís tapando y las seguís como transformando en otras cosas que se te van quedando en el cuerpo. Como cuando empezamos el programa decías, estamos viviendo aquí en este cuerpo, ¿no? En esta biología. Y entonces si una emoción ya sea de euforia, de alegría o de tristeza, de bronca, de gran angustia, la guardás, eso va infectando alguna parte, algún rinconcito. Y si no, no encontrás la válvula de escape para poder ir suavizando, ir drenando esa emoción, eso va a ir quedando en la herida. Entonces, aparentemente, por más caricias que le pongamos, eso no termina de cicatrizar, porque cuántas heridas, cuántas llagas, por ejemplo, ¿no? Cuando se llega a una edad que hay problema de varices, hay problema de que se alcen unas úlceras, y parece que nunca se puede cerrar. Y oh, casualidad, que está comandado por el corazón. Entonces, esa úlcera, ¿cómo no se puede cerrar cuando hay tanto guardado en el corazón? ¿No? ¿Cuántas heridas hay guardadas en el corazón? Entonces, Claro. tocarlas, mirarlas, no darle palo, sino que
soltarlas para ahí sí darle el amor. Es como dejar que el niño se exprese, ¿no? De un enojo. Ya está, ahora sí empezamos el camino de integrar. Y ahí sí se van cicatrizando, se va cerrando, se va uniendo la piel y se va formando esa nueva piel. Esto es muy sencillo. ¿Cómo cierran las heridas profundas? ¿De fuera a adentro o de dentro a fuera? De adentro afuera. Si todo se muestra, lo que pasa es que no observamos. Entonces, bueno, lo cerramos un poquito ahí, le damos un poquito de cremita, un poquito de lo que sea, y ya puedo seguir adelante porque yo soy fuerte y yo soy, yo me hago y yo me he hecho y yo es que esto lo he aguantado y tú lo que estás haciendo es perderte y no te das cuenta. Y ahora tienes a lo mejor la fortaleza mental. Dentro de unos años te vas a sentir solo o sola, ¿vale? ¿Por qué? Porque nunca aprendiste a estar contigo. Solo has aprendido a caminar contra viento y marea. Sí. Pero no te has hablado, no te has expuesto, no has cerrado heridas, no, nada de nada. Vas cargando con todo el paquete. Si tú vas caminando, pero cada vez vas echando más al paquete. En lugar de paquete ya llevas una canoa ahí detrás, pero llena de cosas. ¿Vale? No, desahoga, suelta, exponte. Y lo primero, no pienses, sientas o creas que tienes razón. Obsérvalo desde la neutralidad. Enfádate, enójate, aunque tengas la razón. No te la expongas desde el ego. Tú sácalo. Y saca esa ira que te sale, ¿vale? Desde donde salga, pero no la expongas por ti mismo. Porque muchas veces no nos permitimos sacarlo porque ese orgullo y ese ego está ahí frenando. No. Sal de ahí. Expónlo, sácalo. Mienta madre, grita. Hasta arriba. Y después, ay, sí. Pero la verdad es esto y esto. Y me lo voy hablando, me lo voy exponiendo, me lo voy diciendo, me lo voy compartiendo. Y al final esa herida empieza a cerrar desde dentro. Y cuando te quieres dar cuenta, ya la cerraste. Ya la cerraste. ¿Vale? Mira, aquí nuestro amigo Jesús Barona. Somos una sociedad débil con individuos débil. A lo mejor el resto. Si lo quieres ver así, claro. Según como quiera verlo, ¿no? Hay mucha gente que sí, tiene debilidad en muchas cosas, pero es por lo mismo. A ver, el tema aquí es dejar de juzgarnos unos a otros. Hay gente que es débil emocionalmente o mentalmente y son débiles por todas aquellas situaciones en las cuales ellos han vivido. Han podido vivir historias increíbles que nosotros no nos hacemos ni a la idea. Y para ellos, esa situación es su mundo. A lo mejor para ti simplemente es un grano, pero para ella o para él, esto hablamos de una persona, ¿vale? Todo eso es un mundo. Entonces, el aprender y el comprender que aquel que está frente a ti es un universo pleno en él, ya con eso se comprende que él pueda o ella pueda verlo, sentirlo, comprenderlo, sobrellevarlo, actuarlo, como sea, según sus experiencias. Porque si yo observo a los demás por como yo veo, no, pues entonces estoy mal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo los veo como los veo, ¿no? Y los veo que son individuos increíbles todos y que no hay fallos. Lo que pasa es que ellos son los que piensan, sienten y creen que hay fallos en ellos. ¿Vale? Pero yo los veo por todo aquello que yo soy. Entonces es como que poner un ejemplo que no. Pero cualquier persona mira a los demás por lo que la persona que está frente a ellos les ha dicho, les ha hecho, o lo que él ha visto que ha dicho o que ha hecho, o lo que él piensa, siente y cree que ha dicho o que ha hecho. Al final, lo que hacemos es ver al de enfrente y lo juzgamos por lo que el de enfrente pueda decir, hacer, pensar, sentir, pero en ningún momento nos hemos puesto en la piel del de enfrente, qué ha vivido, qué ha sentido,
que ha recibido, que ha experimentado, porque todo eso a lo mejor es lo que le ha hecho ser lo que él es ahora. Y nadie le ha enseñado a cómo salir de ahí. Ese es el tema. Porque si yo me doy el tiempo, en lugar de verle, criticarle y llenarle de adjetivos, y le digo, disculpa, podemos conversar, podemos hablar, podemos... Y se apertura, esto es un ejemplo, y se apertura y empieza a hablarte, y de repente empieza a decirte, no, pues es que yo soy uno de 8 hermanos, hemos vivido en la pobreza plena todo el tiempo, mi padre abusaba de mi madre y de mis hermanas, a nosotros nos pegaba, cuando fuimos creciendo nos echaron de la casa, no teníamos dónde vivir, dónde comer. Estoy poniendo un ejemplo que es muy repetitivo, ¿vale? Y de repente llegan a otra casa donde encima abusan de todos. Claro, luego tú lo único que ves es una imagen. Es una reacción de alguien que está ahí lastimado, dolido, jodido, pisoteado. Y nadie se ha parado para decirle, oye, tranquilo, no te preocupes. Comprendo todo lo que estás cargando. Suéltalo. Qué bueno que has sacado ese tema, Fernando, porque es verdad y para mí es igual. Estoy mirando con los mismos ojos, quiero decir, al que está enfrente, sea lo que sea, como sea, de la misma manera, porque cada persona carga tantas cosas y no somos nadie para decir quién es. ¿Quién es? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas vividas en uno mismo, reprimido en uno mismo, en una misma, y vengo yo a señalar o a decir, aunque pueda decir bueno o lo que sea, ni siquiera eso, porque he escuchado tantas historias en muchas ocasiones donde está claro que nada más con una escucha y que alguien te escucha a otra persona se libera, o nada más con simplemente con una presencia o con un abrazo, o porque cada uno hemos vivido historias y muchas veces hemos hecho desde la inconsciencia cosas que no habríamos querido hacer. Entonces, ¿quién soy yo para señalar y para decir quién es el otro? No soy nadie, no soy nadie. Y esa comprensión y esa empatía para el otro, para mí, es algo que para mí está sagrado y yo comprendo eso, lo que tú has contado. Y quizá la otra persona no se defina como débil, no se vea como débil. Claro, Entonces, claro, él ¿desde puede dónde sentir que es súper fuerte por todo lo que lleva cargando y todo y cómo lo ha superado. Y... es un guerrero de la vida y que está, Así es. gracias a la valentía interna, está presente. Entonces no se Así ve es. como débil. Así es. Sí, no, está bien, lo que cuenta Jesús está bien, porque efectivamente como sociedad, si lo definimos como sociedad, es una sociedad débil ante muchas situaciones y muchas acciones o repercusiones que cada uno a nivel personal puede llegar a tener con uno mismo. Si lo definimos desde ese lado está perfecto. ¿Por qué? Por eso mismo, porque yo soy débil ante mí cuando yo mismo ni siquiera me estoy atreviendo a ver o a exponerme a aquello que me duele para poder sanarlo. Y eso sí, desde ahí sí lo podemos ver como debilidad. Pero Una impotencia. Claro, claro. Pero a nivel ya un poco más genérico, no considero que sean débiles. Considero que no tienen la información correcta, ¿vale? Para que ellos mismos puedan salir de todos esos atolladeros que hemos contado. Y hemos expuesto un caso. Hay casos donde pueden no solamente haber sido maltratados, violados, sino que encima hayan tenido bebés con sus papás. Es decir, hay locuras. Hemos escuchado locuras a lo largo de la historia. Ya no estoy hablando solamente de la que conocemos, que ha salido en los medios de comunicación, sino que hay locuras. Por eso yo siempre les digo, mírense ustedes. Porque ¿cómo estoy viendo a aquel que está frente a mí? ¿Desde dónde? Comienza contigo. ¿Quieres juzgar a alguien? Comienza contigo. ¿Por qué estoy viendo a aquella persona desde esta perspectiva?
¿Acaso la conozco? ¿Acaso sé lo que ha vivido? ¿Acaso sé por dónde ella ha estado, lo que ha pasado? ¿Quién te dice si a lo mejor ha perdido hace 2 días a toda su familia en un accidente, en un temblor, en un terremoto, en lo que sea? Y está en un momento en el que todo le da igual y se mete y discute con todo el mundo porque ha perdido la razón o la gana. No lo sabes. Por eso comienza contigo. Y cuando comiences contigo dejarás de hacerlo. ¿Por qué? Porque tú no quieres juzgarte. No quieres juzgarte, no quieres culparte, porque tú te piensas, sientes y crees que tú tienes razón, que tú eres el importante, que tú eres. Entonces, como no lo vas a hacer contigo, permite al de fuera que sea el de fuera. Ahora, Sí, cuando quieras ver al de fuera de forma distinta, pregunta desde dónde le estás observando. Y ahí encontrarás otra respuesta. Disculpa, Catalina. no te preocupes, sí, no, había pensado que has terminado. Cada uno hace lo que puede con lo que puede en cada momento y con la información que tiene en ese instante, en ese momento. O sea, no es que yo ahora mismo, y además, si tú haces ese camino contigo, ¿no? Si tú haces esa introspección contigo, esa comprensión, podrás hacerlo, podrás hacerlo también con los demás. Pero si no lo haces contigo, si tú no haces la comprensión contigo, ¿cómo lo vas a hacer con los demás? Así es, Si no te quitas esos juicios contigo, pues por supuesto que vas a poner juicios a los demás también. así es, Ya, ahí está, absolutamente todo es lo que tú haces contigo, puedas comprender afuera. Pero si no lo haces contigo, no podrás comprender afuera. así es, Simplemente estarás fuera en un juicio o señalando, sin más. así es. Luego llega un momento en el que cuando tú contigo haces todo ese ejercicio en el que finalmente, y digo finalmente porque no, esto no ocurre al principio, finalmente después de muchas charlas, muchas exposiciones, mucho acompañamiento, y todo esto estoy hablando a nivel personal, ¿vale? A nivel contigo, surge algo que es hermoso. Lo más maravilloso que existe es cuando consigues y logras ver a los que están frente a ti por todo aquello que tú eres, todo aquello que tú te mostraste a ti mismo que tú eres, ¿vale? Y entonces desaparecen los juicios, los señalamientos, las culpas, los orgullos, los egos, los dimes, los diretes, desaparece todo. Solamente eres tú en toda esa divinidad que tú eres, observando a quien está frente a ti, como la perfección misma de todo aquello que es aquel que observas. Ahora, lo sepa o no lo sepa el que está enfrente, eso es tema de él, porque tú ya lo sabes. Y esa parte es hermosa. Y se puede hacer práctico este efecto observador, que es lo que de la cuántica se habla, ¿no? Cuando hacer el ejercicio, cuando se observa a alguien, poner una mirada y cuando pones otra mirada, cómo la persona siente un cambio. Yo eso lo experimenté en una de las herramientas que tomé ya hace unos años, en la cual este efecto observador es la base de la herramienta de la que hablo, ¿no? Entonces, me tocó a mí ser la que recibía la información, ¿no? La armonización. Entonces, decía, en un principio lo primero es ver a la persona en su estado perfecto. Entonces, cuando entré en esa sintonía que empezó a explicar cómo iba a ser el tratamiento en el momento, y cuando me dirigió la mirada, sentí en el instante, porque me alivié, me aflojé, me relajé, y es como si nada pasara, estaba todo bien. Y lo llevo a que podamos practicar eso, ese ejercicio de ver al otro en su estado perfecto, en su momento perfecto, porque hace un cambio muy importante. Así es, así es. Esa importancia es la de aprender a observarme.
Cuando aprendes a observarte, lo que vas a hacer es ir quitando todas aquellas cositas que has ido tú cargando y poniéndote, pensando, sintiendo y creyendo que estaban bien. Porque efectivamente estaban bien, pero estaban ahí atrás, por lo que tú eras ahí atrás. Lo que ocurre es que ahora comienzas a ser un ser más evolucionado en conciencia, contigo. Que esto no es una evolución hacia algo, es contigo, donde tú mismo te has doblegado y te has dicho, hey, me da igual el orgullo y me da igual yo reconozco todo aquello que, y entonces al reconocerlo, ya no pasa nada. Al no engañarte o no mentirte, no engañar y no mentir, tampoco pasa nada. Entonces, al final lo que haces con todo ese camino de observación contigo es que te vas quitando esa mochila. Una vez que te quitas la mochila, el caminar es increíble, porque vas sin peso emocional, sin peso mental, sin peso en nada, solo caminas. Y desde ahí la perspectiva cambia. Y entonces, haciendo el ejercicio que nos comenta Laura, te das cuenta. Porque siempre vas desde ese lado en el que ya no juzgas a nadie. Ya vas contigo. Pero contigo desde ese reconocimiento en el que ya has reconocido todo aquello que eres. Y no estoy hablando en ningún momento de espiritualidad ni de nada. Estoy hablando de esa persona que ha decidido ser diferente. ¿Con quién? Con ella misma. Y esa persona resulta que cuando hace todo eso, se da cuenta que es mucho más. Porque al final te lo muestras tú a ti mismo. Y al final esa espiritualidad que eres aparece y surge. ¿Y por qué aparece y surge? Porque nunca dejó de estar. Lo único que empezaste a quitar todas esas capas que tú mismo fuiste poniendo. Y a medida que las ibas quitando, cada vez iba apareciendo más luz, más luz, más luz, más luz. Hasta que al final aparece lo que eres. Listo. El mejor ejemplo del camino que puedes realizar contigo. Comienza a observarte, a limpiarte y a cambiar en ti todas esas cosas. Y aparecerá todo aquello que eres. Es que lo llevo diciendo muchos años. Obsérvate. Este café ha sido de una masterclass. Una masterclass gratuita y sencilla. Sencillita, ¿no? Impresionante cómo se fue desplegando toda desde un punto, ¿no? De cómo se puede ver todo el alrededor. Sí. Y volvés a ver ese puntito que sos, ¿no? Y más Así para es. adentro, ese universo que sos. Qué maravilla. Así es. Pues sí. ¿Algo más? ¿Quieren contar algo más? ¿Quieren que le sigamos dando aquí a la lengua? ¿Hacemos ejercicio de lengua o qué? Yo creo que ha estado bien el programa. Ha estado interesante. Empezó con suave. Discernir, sí. Con el discernir qué es, cómo, de qué forma y tal. Y y hemos ido subiendo el grado y ha estado muy bonito. Muchas gracias a todos aquellos que han intervenido, también es importante. Y lo cerraste con ese broche de oro, ¿no? Con ese camino de volver y descubrirte quién sos. Sí, no sé, me salió así. Por eso te dije que masterclass que fue hoy. Nos pone aquí el amigo Jesús. La próxima charla que sea con cerveza. Yo sí que he visto charlas en YouTube y unas cuantas. No voy a decir la marca porque era con marca, ¿vale? De la cerveza. No voy a decirla porque ya haría publicidad y para qué, ¿no? Pero sí que hacían eso, sí, cogían la cerveza y con la marca tal cada uno y incluso podían, ¡chac! Estaban ahí así. Digo, sí que he visto programas de estas, pero bueno. Sí, yo he visto igual. Lo que pasa que, bueno, yo es que como yo no charlaría igual, le digo. Claro, yo charlaría igual y además la cerveza estaría ahí puesta y no la bebería. Entonces, no sé. Me gusta más charla de café. Si es con alcohol, no sé yo hasta que, como, no lo sé. Luego ya terminamos, no sé, recuerda que era él.
parando las botellas en el cristal, yo qué sé qué historia. Y luego 3 o 4 botellas cada uno delante, ¿no? Y ya hasta arriba de todo. Acá en Uruguay decimos, terminamos cantando los uruguayos campeones. Uruguay campeones. Uruguayos Sí, campeones de América y del mundo. sí, de América y del mundo. Eso está bueno. Es un dicho, Bueno, porque estás todo mamado y van cantando con eso. qué graciosito. Bueno, chicas, pues no sé, ¿se quieren despedir con algo, alguna frase del día de hoy o algo así? Entrar en silencio para poder escuchar de nuevo todo el programa. Nada, una felicidad enorme este encuentro y que todo lo que se desplegó el día de hoy, que fue una maravilla. Y a disfrutarnos. Después de todo esto, disfrutar cada experiencia que estamos viviendo. Este momento, este instante, lo que sea. Muchísimas gracias por este espacio tan lindo. Gracias, Laura. Pues nada, gracias por ser posible todo esto y nos vemos en el siguiente programa. Si vamos a poder estar, por supuesto, y nada, agradecidas y sin más. Muchas gracias, Catalina. Bueno, pues muchísimas gracias a todos aquellos que han compartido su ratito con nosotros. Solo sé que no sé nada. No sé Bueno, nada. sí, sí, eso suele ser. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por compartir su espacio, su rato, su tiempo con nosotros, por sus comentarios. Pero sobre todo desde aquí, con todo ese amor, yo les invito a que hagan ese camino con ustedes, ese camino de discernimiento de todo aquello que ustedes son ahora. ¿Qué pienso, qué siento, qué creo, cómo, de qué forma? Todo. Y observen si tal vez quisieran o les gustaría o sienten hacer alguna modificación en ustedes para estar mejor, para ser mejor ustedes con ustedes mismos, porque ese caminito, ese les va a llevar a descubrir todo aquello que son directamente. Aquí no hay, es que si hago esto a ver qué ocurre, no, directamente. Cuando comiencen ese camino con ustedes, se van a encontrar con todo aquello que son. Y desde aquí les digo, yo soy un claro ejemplo, se van a asombrar. Desde aquí, un beso enorme para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordar darle like, compartir, suscribirse. Bueno, ya lo saben, lo dicen en todos los vídeos. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos muy pronto. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.